aquí tenemos una visión un poco más exacta. El español estándar es un registro o un dialecto o una variedad el español estándar es una variedad del castellano moderno. Por eso, no es cierto que el español estándar no tenga una raíz identitaria y étnica. Sí que la tiene, aunque los teóricos del nacionalismo lingüístico digan que no la tiene, que la ha superado. La tiene, naturalmente que la tiene. Si queremos saber cuál es la forma de hablar, de pronunciar español estándar, nos van a dar una pronunciación que va a ser, si no idéntica, prácticamente idéntica a la del castellano, pues digamos de Madrid, de Valladolid, de Salamanca, de algún castellano. No nos van a dar como estándar de pronunciación ni una variedad murciana, ni una variedad andaluza, ni una variedad extremeña, por ejemplo. Si tenéis bella pregunta, pues sí, el momento. Venga, David. Bueno, yo mis rollos mentales, yo hay una cosa que no sé, no tengo la perspectiva castellana, y entonces desde Aragón yo siempre he tenido la impresión de que en Aragón hemos heredado la frase, es que antes hablaban mal, ¿no? O sea, el hecho de que en Aragón se haya perdido el aragonés, más antes o más tarde, más temprano, Sí. Pero es que hemos heredado, es que antes se hablaba mal, es que antes la gente hablaba mal. Dudo que en Castilla esa frase sea tan recurrente. Entonces, ¿cómo no se da la gente cuenta de que sus padres, sus abuelos no hablan mal, que es lo que han hablado toda su vida? Es decir, ¿qué hay en la mente de la gente que no ve algo tan evidente? O sea, mi madre no habla mal, si me ha enseñado a hablar, ¿cómo va a hablar mal? O sea, es decir, yo es que no sé porque cómo están llenas de las facultades, no sé, es que... No sé, ¿cuál es tu reflexión sobre eso? Pues, hombre, vamos a ver, esto de hablar mal, vamos a ver. Cuando se establece una lengua estándar, que es la llamada lengua culta, que es una lengua también literaria, con unas elaboraciones especiales, y que además es una lengua fija, que no admite variación, nosotros no podemos hablar sin variación, es imposible, necesitamos la variación para hablar naturalmente. Si hablamos sin variabilidad, hablamos artificialmente. Entonces, se tiene la idea de que esta lengua asociada, claro, esta lengua se asocia al Estado, se asocia al poder, se asocia al conocimiento, puesto que se asocia a la literatura escrita, porque la literatura que no es escrita no se considera literatura, que esa es otra de los grandes prejuicios del escriturismo, del escriturocentrismo, ¿no?, de muchas sociedades. La literatura única es la escrita, lo demás no es literatura. Se asocia a centro de poder, ya digo, a estamento alto, a estamento oculto y todo esto. Y de ahí viene el concepto de prestigio. El prestigio cultural, que además se asocia al poder y al dominio económico y también al político, hace que la forma de hablar de estas personas y que la lengua establecida se considere correcta y las demás formas de hablar se consideren vulgares, incultas, incorrectas, etc. Eso está potenciado por la educación. Eso está potenciado por la educación. Porque desde el momento que al niño en el colegio le dicen no hables así, habla como te está diciendo la profesora o el profesor, ya le están diciendo al niño que aquello no se debe decir porque está mal, ¿no? Entonces ahí interviene también la cuestión educativa. Y es realmente difícil hacerle ver a la gente que cuando se habla de modo espontáneo están actuando las leyes lingüísticas. Y que cuando se habla de modo no espontáneo, imitando o ateniéndose a esa lengua fija, no se está hablando de acuerdo con las leyes lingüísticas, sino que se está haciendo un esfuerzo, digamos, artificioso y artificial, y que eso no es una lengua. Claro, ya sé que esto es muy duro decir esto, pero es justamente lo contrario. Lo cual no quiere decir que no deba existir una lengua estándar, claro que debe existir, pero lo que no debe existir es esta utilización de la lengua estándar para eliminar la seguridad lingüística a los propios hablantes que no la dominan, que son la mayoría. Es un medio de dominación y de opresión lingüística. La lengua estándar se utiliza como medio, se puede utilizar, y de hecho se ha utilizado durante mucho tiempo, como medio de opresión para mantener a la gente, para quitarle hasta lo más propio suyo, que es su propia seguridad lingüística. Claro, no me atrevo a hablar porque a lo mejor lo digo mal, ¿no? Es decir, que aquí hay unas cuestiones que tienen que ver con el poder, con el ejercicio del poder, que tienen que ver con todo esto. Y que no son estrictamente lingüísticas, porque desde el punto de vista lingüístico la gente no habla mal. La gente habla siguiendo las leyes
que no lo pueden evitar porque además son inconscientes, no somos conscientes de esas leyes lingüísticas, habla siguiendo las leyes lingüísticas. Bueno, yo tengo la inmensa suerte de ser leonesa con una abuela aragonesa. Entonces, con dos lenguas que ha habido en mi familia minorizadas por el castellano. Entonces, una de las cosas que decías de que se habla mal, la idea es siempre la misma. La gente de los pueblos, cuando el que marchaba a estudiar, iba a un entorno en el que le enseñaban castellano, que era la lengua de la gente culta. Volvía al pueblo y hablaba bien. Entonces los pobres del pueblo hablaban mal. Y eso se ha repetido, ha pasado en Aragón, pero en León ha pasado, y nosotros ahora que encima estamos metidos dentro de una autonomía que nos la gobierna Castilla, pues te puedes imaginar hasta qué extremos estás oyendo constantemente que el leonés es una lengua muerta, que no existe, que nos la hemos inventado. O sea, es una constante del nacionalismo lingüístico, como decías antes. Y además está la falta de conciencia que tenía la gente de que hablaba otra lengua. Porque yo me crié con mi abuela leonesa, y a mí cuando mi abuela aragonesa me oía hablar, decía que hablaba mal, porque hablaba como mi abuela leonesa. Y mi abuela leonesa decía que mi abuela aragonesa hablaba mal. ¿Cuál era la realidad? Que cada una hablaba su lengua, que no era el castellano, pero que ninguna de las dos tenía conciencia de que existía. Como más o menos al ser lenguas romances hay mucha cosa en común, pues cada una creía que las palabras que no entendía de la otra es que las decía mal. Y yo tengo unas tías que tienen ya pues 80 y tantos años, que todavía, cuando alguna vez vienen a Zaragoza y oyen según y qué palabras, se parten de risa y les hace muchísima gracia y dicen, todavía cuánta gente habla mal, ¿eh? O sea, y les puedes contar que no es así, pero lo tienen tan interiorizado, porque claro, lo que de pequeño se aprende tarde o nunca se olvida. Y es lo que estuvimos oyendo durante generaciones. Yo recuerdo que cuando se hablaba de las lenguas que se hablaban en España en el cole, yo tengo 54 años, y sí que nos hablaban de que existía el aragonés y el leonés y tal y cual, pero llegaba un momento que te decían, bueno, pero esos son dialectos del castellano. Y no son dialectos del castellano, son dialectos del latín, exactamente igual que el castellano es dialecto del latín. Pero te decían que eran dialectos del castellano. Y un día yo le pregunté a la profesora, le digo, bueno, pero porque todas las lenguas en España eran dialectos. Y digo, bueno, ¿y el euskera? No, de aquella el vascuence, que era como se llamaba. Y el vascuence dice, digo, no puede ser dialecto del castellano, porque claro, era evidente que era muy distinto. Y me dice, la respuesta, que bueno, es para tenerla grabada, fue, bueno, no sé de qué, pero es un dialecto. O sea, yo eso es algo que se me quedó, ya digo, para tenerlo grabado con letras de oro. No sé de qué, pero es un dialecto. Y era como nos han educado, bueno, a mí, a mi madre, a mis abuelas y a todas. Claro. Y los lingüistas tendríamos que tener la obligación de explicarle a la gente que esta idea de los dialectos que no son lenguas es falsa. Es justamente lo que intento yo explicar en mi libro. Y no lo hemos hecho, o no lo han hecho. Entonces, un profesor mío de leonés suele decir que una lengua es un dialecto con ejército. Y sí, creo que es la mejor definición de lengua que he oído en mi vida. Con poder político, claro, con poder económico, con poder demográfico, claro, evidentemente. Sí. Pero el ejército es irrelevante desde el punto de vista lingüístico y claro. Desde el punto de vista económico. Y la lingüística, si la lingüística, la ciencia lingüística se toma realmente en lo que es, puedes deshacer todo este tipo de cosas. Pero los lingüistas no lo han hecho y son responsables. Y en ocasiones lo apoyan. Y lo apoyan, bueno, como yo demuestro en el libro, lo apoyan y presentando ese apoyo como si fuera ciencia, que es lo peor de todo. Iba a hacerte una pregunta.